Bueno, nos quedó pendiente este tema de los recursos administrativos, aunque el tema es bastante más amplio que solamente los recursos. Vamos a ver en principio lo que son las vías de impugnación en el procedimiento administrativo. Una de esas vías de impugnación es el recurso, pero existen además del recurso otras vías. Existen en el ámbito administrativo tres vías de impugnación: los recursos, las reclamaciones y las denuncias. Y cada uno de ellos tiene características particulares. Los recursos se utilizan exclusivamente para impugnar actos administrativos. Las reclamaciones pueden impugnar actos, pero se usan básicamente para impugnar hechos u omisiones administrativas. Y las denuncias abarcan actos, hechos u omisiones, pero que tienen un alcance mucho más amplio. En cuanto a los intereses protegidos, los recursos y reclamaciones protegen tanto derechos subjetivos como intereses legítimos o, como la ley los designa actualmente, intereses jurídicamente tutelados. Las denuncias están más asociadas a los intereses simples, por eso amplían el espectro de protección. Y en cuanto al alcance de la protección, las denuncias ofrecen una vía más accesible para la participación ciudadana. Los recursos y las reclamaciones, vamos a ver, que requieren de que haya un vínculo directo entre eso que se quiere impugnar y los derechos o los intereses de los particulares. En cuanto a los plazos, también hay distinciones. Los recursos tienen plazos muy cerrados, muy formales. Las reclamaciones son más amplias y las denuncias generalmente no tienen plazo alguno. Los recursos pueden suspender la ejecución del acto administrativo. Las reclamaciones generalmente no lo suspenden, pero sí inician un proceso de revisión, y las denuncias inician una investigación administrativa, pero no implica esto que haya un efecto suspensivo inmediato, salvo que la administración en esa investigación de la denuncia detecta algún peligro, entonces decida suspender. Es importante que ustedes tengan en cuenta qué medio es el adecuado para poder impugnar el acto administrativo, el hecho administrativo o la omisión. Es importante considerar los plazos que uno tiene, entender si estamos ante un derecho subjetivo, ante un interés simple, ante un interés jurídicamente tutelado. Y lo que se busca en definitiva, eso sí, es impugnar el acto, el hecho o bien la omisión administrativa. Vamos a las dos vías más importantes que no solamente implican estas dos vías, la impugnación de un acto administrativo o de un hecho o una omisión administrativa, sino que tienen la característica también de agotar la instancia administrativa y darnos la, la vía libre para iniciar una acción judicial. Por un lado, tenemos la vía recursiva o impugnatoria. A través de estos recursos se impugnan, como decíamos, actos administrativos de alcance particular o general. Vamos a ver esta vía recursiva en los artículos 24, en el artículo 24, inciso A, de la Ley de Procedimientos Administrativos, y la vía reclamatoria, que está preparada específicamente para el caso de hechos u omisiones estatales. La vía impugnatoria o recursiva, como decíamos, está prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos e inclusive reglamentada en el reglamento de la ley, y trata algo que es denominado por la doctrina como reclamo impropio contra actos generales, que ahora vamos a ver de qué se trata. La vía reclamatoria, en cambio, es obligatoria para la impugnación de hechos u omisiones del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que determinar ante una situación es si nosotros tenemos un acto administrativo o no tenemos un acto administrativo. Si determino que existe un acto administrativo, que tengo un acto, entonces voy a la vía recursiva a través de los recursos administrativos. Como les decía anteriormente, es una de las vías de impugnación. La ley, ¿qué prevé? Prevé que uno pueda
recurrir o impugnar tanto actos de alcance particular, es decir, actos administrativos propiamente dicho, y ahí nos vamos a tener que centrar en lo que establece el artículo 23 de la ley, o bien una impugnación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque en realidad yo impugno un acto de alcance general, pero por anulación de un acto de aplicación, que ese acto de aplicación es de alcance particular. Y esto está previsto en el artículo 24, inciso B. Si yo no tengo acto, entonces voy a la vía reclamatoria. En la vía reclamatoria se exige justamente que el particular, previamente a poder iniciar una acción judicial, haya efectuado el reclamo administrativo previo. No hay acá un acto administrativo, entonces hay hechos, hay omisiones de la administración, y no hay, como vamos a ver en la vía recursiva, un agotamiento de la vía administrativa, sino que lo que hay es un plazo que la administración tiene para responder, y si la administración no responde en ese plazo, entonces puedo considerar que se agotó la vía administrativa. Es importante en la vía reclamatoria, como decíamos, tener en cuenta que se utiliza esta vía para hechos o omisiones, como por ejemplo la administración quiere. AFIP viene sin ninguna AFIP, ahora es ARCA, ¿no? Vienen los inspectores y en un hecho administrativo clausuran un comercio. Perfecto, se clausuró el comercio, entonces es un hecho eso. Yo tengo que ir a hacer un reclamo ante la administración estableciendo que ese hecho administrativo que no tiene un acto administrativo que lo avale o que lo fundamente, me causa perjuicio. En ese caso es que corresponde la vía reclamatoria. Otro ejemplo que yo les di en clase fue: yo quiero iniciar la jubilación, y para iniciar el trámite jubilatorio que se inicia ante ANSES, la repartición para la que yo trabajo le tiene que enviar a ANSES mi legajo jubilatorio. Resulta ser que hay un plazo para eso. Pasado el plazo, la administración, la repartición para la que yo trabajaba, no le envía el legajo. ¿Qué puedo hacer ahí? No puedo presentar un recurso porque no tengo ningún acto administrativo que yo deba impugnar o que haya razones para que impugne ese acto. Lo que hay es una omisión por parte de la administración que me habilita a mí a iniciar un reclamo administrativo. Luego nos vamos a encontrar, como les decía hoy, con el llamado reclamo impropio. ¿Por qué es un reclamo impropio? Porque en realidad, en este caso, es una vía reclamatoria, es un reclamo, pero estoy impugnando directamente un acto administrativo de alcance general, como lo es un reglamento. Esto está previsto en el artículo 24, inciso A. Nosotros decíamos, en la vía reclamatoria no se impugnan actos. Sin embargo, el artículo 24, inciso A, nos dice que hay una vía de reclamo a través de la cual se impugna un reglamento, que sabemos que es un acto de alcance particular, de alcance general, y nos habilita, nos dice de qué manera nosotros podemos realizar la impugnación, o ante qué circunstancias podemos realizar la impugnación de este acto de alcance general, que ahora lo vamos a ver. Entonces, retomemos un poquito. Hay diferentes vías de impugnación de los actos administrativos. Entonces, en estas vías de impugnación vimos que existen tres: los recursos, los reclamos y las denuncias. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que nos da la Ley de Procedimientos Administrativos. Decíamos más adelante, para que vayan relacionando, que lo primero que tengo que ver es si tengo acto. Y si tengo acto administrativo, vamos a ir al artículo 23 en primer lugar. ¿Qué nos dice el artículo 23 en primer lugar? Nos da cuáles son las causales de impugnación de los actos particulares.
que nosotros denominamos actos administrativos comúnmente, aunque sabemos que los actos administrativos pueden tener alcance particular o alcance general. A los de alcance general normalmente les llamamos reglamentos. Entonces, ¿qué dice este artículo 23, inciso A? Que los administrados cuyos derechos, fíjense, o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados, podrán impugnar el acto judicialmente. Nos dice, los actos de alcance particular, los actos administrativos, se pueden impugnar judicialmente, pero tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Primero, el acto que vamos a impugnar tiene que tener carácter definitivo, o bien obstruir que el proceso pueda seguir tramitándose por más que no resuelva la cuestión, o bien ser un acto de mero trámite. También nos dice la ley que podemos iniciar una acción judicial cuando hay silencio de la administración. Se configura la posibilidad de impugnación en casos de silencio o ambigüedad por parte de la administración, como se contempla en el artículo 10, ¿sí? Que hablaba el artículo 10 de los supuestos de silencio de la administración. O bien cuando se configuran vías de hecho administrativas. Para iniciar la acción judicial, dice este artículo 23, para iniciar la acción judicial es necesario agotar la vía administrativa. ¿Cómo agoto la vía administrativa? Ahí, para este tipo de recursos, para este tipo de actos, viene la vía recursiva. Para poder iniciar la acción judicial, dice el artículo, necesito agotar la vía administrativa. ¿Cómo agoto la vía administrativa? En este caso de estos actos particulares, a través de la interposición de recursos. Ahora bien, nos dice, ¿cuándo no es necesario agotar la vía administrativa? Cuando hay un acto de alcance particular que puede tener carácter definitivo y yo no necesito agotar la vía administrativa. ¿Cuáles son las excepciones? Y dice, no hay necesidad de agotar la vía administrativa cuando la impugnación se basa únicamente en la invalidez o inconstitucionalidad de una norma superior aplicada en el acto. El acto administrativo tiene como fundamento legal, podríamos decir, ustedes que ya vieron los elementos del acto administrativo, podríamos hablar de la causa, de la motivación del acto, habría que ver en qué circunstancias está incorporada esta norma, cuando esa norma consideramos nosotros que es inconstitucional. ¿Y por qué no hay que agotar la vía administrativa en este caso? Porque la inconstitucionalidad es controlada directamente por el Poder Judicial según nuestro sistema de constitucionalidad. Entonces no tiene sentido, sería una pérdida absoluta de tiempo pedirle a la administración que haga un control de constitucionalidad cuando el único poder que puede hacer un control de constitucionalidad es el Poder Judicial. El segundo supuesto, cuando existe una clara conducta del Estado que hace prever la ineficacia del procedimiento administrativo. Uno, en el procedimiento, ve que el Estado actúa de determinada manera, entonces no tiene sentido volver a preguntarle al Estado si va a resolver de distinta manera. Cuando se interpone una acción de amparo u otro proceso urgente, no necesitamos agotar la vía administrativa. Por ejemplo, cuando nosotros requerimos un medicamento y PAMI no nos brinda ese medicamento, entonces no tengo que agotar la vía administrativa en PAMI, me voy directamente a presentar una acción de amparo u otro proceso similar urgente. Y cuando se trata de actos dictados en relación con un proceso judicial posteriores a la sentencia definitiva, los cuales se impugnan en la ejecución de sentencia. Se los explicaba en clase esto, es cuando inicié una acción judicial por un reclamo de una mala jerarquización, o sea, me pusieron una categoría que a mí no me corresponde. Yo soy empleado público, agente de la administración, empleado público. Me otorgan una categoría, yo me recibí, tengo un título, entonces reclamo en función de ese título, fíjense cómo reclamo en función de ese título, la administración no lo hizo sola, omitió, entonces yo presento un reclamo ante esa omisión, diciéndole a administración pública, miren mis antecedentes, en estos antecedentes se muestra que yo puedo tener esta jerarquía que me corresponde. La administración me deniega o bien pasan los plazos y no me contesta. Silencio administrativo.
inicio el proceso judicial, gano, hay una sentencia judicial, el juez ordenan que se me incorpore a la categoría que me corresponde, pero la administración dicta el acto y al dictar el acto lo dicta mal o lo dicta en una categoría que consideran distinta. En ese caso, yo no tengo que volver a iniciar todo el procedimiento administrativo. La vía está agotada, lo que tengo que iniciar directamente es un proceso judicial que se denomina ejecución de sentencia para que la administración cumpla con la sentencia dictada con la sentencia judicial dictada en el proceso que ya había iniciado. Entonces, el artículo 23, inciso C, nos dice qué actos van a agotar la vía administrativa. Recuerden que todo empieza acá cuando nos dice que los actos administrativos pueden ser impugnados judicialmente, pero nos establece ciertos requisitos. Que tengan carácter definitivo, o sea, el carácter del acto. También nos permite impugnar actos administrativos en caso de silencio o ambigüedad de la administración, cuando la administración configura vías de hecho. Ahora bien, nos dice, para poder iniciar la acción judicial es necesario agotar la vía administrativa. Luego nos dice, ¿cuándo no es necesario agotar la vía administrativa? Tenemos las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Y ahora nos dice cuáles son los actos que agotan la vía administrativa. ¿Cuándo podemos considerar? Y fíjense que lo primero que dice es el acto que resuelve un recurso jerárquico. Entonces, vamos a uno de los medios de impugnación de los actos administrativos en sede administrativa, los recursos. Y aparece acá el recurso jerárquico. Es el único recurso que agota la vía administrativa. ¿Sí? También se considera agotada la vía administrativa cuando el acto fue dictado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad. Entonces ya no tengo un recurso administrativo que supere aquello que está dictado por el Poder Ejecutivo. Actos administrativos emanados de órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Esto es muy nuevo y está incorporado porque esta ley al principio establece, esto lo vimos cuando desarrollamos la unidad 10, cuando vimos funciones administrativas y decíamos que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial ejercen función administrativa y que la ley 27742 reconoció expresamente esta circunstancia, estableciendo que el ámbito de la aplicación de la ley iba a ser también cuando el Poder Legislativo y el Poder Judicial ejercen función materialmente administrativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace una semana atrás dictó una acordada estableciendo que solamente iban a aplicar esta ley cuando los procedimientos propios dejen alguna laguna, no prevean alguna cuestión, entonces supletoriamente la aplicarían, que mientras tanto ellos siguen aplicando sus propias normas de procedimiento administrativo. Y luego los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, que esto vimos cuando en la unidad 11 vimos la descentralización administrativa, que son sujetos de derecho nuevos, distintos a la administración central. Entonces el superior jerárquico de esa administración descentralizada dicta un acto y ese acto tiene carácter definitivo, no hay necesidad ya de presentar ningún otro recurso. Si bien existe un recurso que el particular puede optar, como lo vamos a ver ahora, pero no hay necesidad que el particular lo presente. Con el recurso jerárquico es suficiente y se agota la vía administrativa. En cuanto a los plazos de interposición, fíjense que seguimos en el artículo 23. El inciso D del artículo establece que cuando se va a interponer un recurso jerárquico, el plazo nunca puede ser menor a 30 días. En realidad la ley dice que, no dice el recurso jerárquico, dice el plazo para recursos administrativos que agotan la vía no podrá tener nunca menos de 30 días desde que el particular fue notificado del acto. Lo que pasa es que el recurso administrativo que agota la vía es el recurso jerárquico. Y el inciso E, que es el último inciso de este artículo 23, se refiere a
Cuando el Estado contrata y en la ejecución de ese contrato, supongamos un contrato de obra pública, y en la ejecución del contrato de obra pública el Estado dicta un acto de alcance particular, niega la autorización a la empresa para determinar, a una empresa que está haciendo la construcción de una ruta, la empresa pide una autorización para extenderse en un plazo porque no le dan los tiempos, la administración le deniega, ¿sí? Bueno, en ese caso, si la empresa no inicia la acción judicial dentro de los 180 días que fue notificada de ese acto, entonces se produce lo que es la caducidad de la vía judicial. Esto implica que ya no puede iniciar la acción judicial por expiración del plazo y ese acto administrativo ya no puede ser impugnado en sede judicial. ¿Qué es la denuncia de ilegitimidad? Cuando planteamos que los actos de alcance particular, en este artículo 23 dice que pueden ser impugnados, pero que hay plazos para esa impugnación. Cuando ha sucedido que un particular ha dejado correr un plazo sin darse cuenta, la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el particular puede presentar una denuncia de ilegitimidad. O bien, si el particular esto no lo sabe, porque por ahí son leyes muy de aplicación muy concreta, y yo particular presento un recurso, el recurso tiene un plazo, el recurso de reconsideración tiene un plazo de 20 días en la ley nacional para presentarse. Bueno, yo soy un particular, lo presento en el día 25 en vez del día 20. Pasé por 5 días el plazo. La administración debe tomar ese recurso que yo presenté como una denuncia de ilegitimidad. ¿Por qué se pasa esto? Porque lo que se tiene que cuidar por sobre todas las cosas es la juridicidad. Ustedes ya vieron que es un principio fundamental del procedimiento administrativo. Entonces, es un mecanismo para impugnar un acto administrativo, pero cuando me fui de plazo, cuando estoy fuera de plazo, ¿sí? Siempre y cuando haya un derecho subjetivo o un interés legítimo, es decir, un interés jurídicamente tutelado. Y la ley trae una novedad. Dice, ¿nos permite pasarnos de plazo? Bueno, yo tengo para un recurso de reconsideración 20 días para presentarlo, o para un recurso jerárquico 30 días. Pasó el plazo, no lo presenté. La administración lo asume. Pasó el plazo, no lo presenté, yo lo puedo presentar como una denuncia de legitimidad. Yo lo presenté, pero fuera de plazo, pero presenté algo, presenté un recurso, la administración lo asume como denuncia de legitimidad. Eso hasta ahí vamos. Ahora, supongamos que pasó el tiempo y yo no presenté el recurso que correspondía. La ley establece que tengo un plazo máximo de 180 días para presentar la denuncia de ilegitimidad. ¿Sí? Pasados los 180 días ya no hay ni recurso, ni denuncia de ilegitimidad, ni nada. Terminamos con el artículo 23, que habla de la impugnación de actos de alcance particular. Vamos con la impugnación de actos de alcance general. Actos administrativos de alcance general que nosotros normalmente lo conocemos con el nombre de reglamentos. ¿Qué dice este artículo? El administrado cuyos derechos e intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general podrá impugnarlo judicialmente cuando el acto afecto pueda afectar en forma cierta o inminente dichos derechos e intereses y, ojo acá, el interesado haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso o se da alguno de los supuestos de silencio de la administración. Es decir, este es el supuesto que hoy veíamos, discúlpenme que voy a ir para arriba para que ustedes puedan identificar qué pasa si no tengo acto, decíamos. Y hablábamos de la vía reclamatoria y es lo que llamábamos reclamo impropio. O eh, en este cuadrito cuando vemos la vía acá, reclamo impropio. ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué pasa con este reclamo impropio? ¿Por qué decimos que es un reclamo impropio? Como les decía, que el reclamo administrativo en realidad opera contra omisiones o hechos de la administración. Pero existe este supuesto previsto en la ley donde nos permiten el reclamo administrativo de un acto de alcance general. Para que prospere, tiene que haber una afectación cierta, inminente de derechos o intereses jurídicamente tutelados y tiene que mediar un reclamo previo ante la autoridad emisora con resultado adverso o bien configurarse el silencio administrativo. Excepciones al reclamo. ¿Cuándo no debo hacer el reclamo administrativo previo? Si yo tengo que iniciar una acción de amparo, casos de urgencia, fíjense que siempre las acciones de amparo están excluidas del agotamiento de la vía o en este caso del reclamo administrativo previo, o cuando se trata de la impugnación de decretos del Poder Ejecutivo Nacional emitido en ejercicio de las facultades específicas previstas en los artículos 76, 80 y 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Es decir, cuando los reglamentos que dicta el Ejecutivo no son ni autónomos, ni esperen, porque estos son los delegados y estos son los decretos de necesidad y urgencia, es decir, de ejecución. ¿Sí? Quedan afuera. Sí se exige el reclamo administrativo previo en los otros casos. El artículo 76, ustedes saben que habla de la delegación legislativa, que está prohibida, excepto en casos de materias relativas a la administración o en cuestiones urgentes. Y el 99, inciso 3, se refiere a la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia. Esos casos directamente voy a la vía judicial, no hay necesidad de un reclamo administrativo previo. El artículo 80 hace referencia al poder de veto que tiene el presidente, y eso lo vamos a dejar en un paréntesis, no lo vamos a ver en este momento. El 24, inciso B. Dice, aplicación de actos generales a casos particulares. Cuando la administración le haya dado aplicación al acto de alcance general mediante actos definitivos y contractuales, tendría que decir, perdón, contra actos definitivos y contra tales actos se hubiera agotado sin éxito la instancia administrativa. ¿Sí? Esto se trata de la impugnación de un acto de alcance general, pero cuando existe un acto de alcance particular que está aplicando el acto de alcance general. ¿Sí? Supongamos, yo siempre les doy este ejemplo de que ARCA dicta una resolución que es general, resolución administrativa que tiene un alcance general, materia propia de administración, pero en virtud de la declaración de esa resolución administrativa, dicta un acto en la que afectan a un cliente directamente, porque en ese acto le obligan al cliente a pagar una multa. Bueno, se inicia la impugnación de esa multa, pero ¿a través de qué se va a iniciar? Ahí, a través de un recurso, porque ya tengo un acto de alcance particular. ¿Sí? Lo que pasa que es el supuesto de un acto de alcance particular, que es, en definitiva, la aplicación de un acto de alcance general. ¿Sí? La impugnación de un acto de alcance general no impide la impugnación de actos particulares que lo aplican y viceversa. La falta de impugnación de uno no afecta la posibilidad de impugnar el otro. Yo no tengo que ir a hacer el reclamo de ese acto de alcance particular. Puedo directamente, si hay un acto de alcance particular, creo que me equivoqué. No tengo que ir a hacer un reclamo de ese acto de alcance general. Si hay un acto particular que esté aplicando ese acto de alcance general, yo directamente puedo iniciar un recurso contra ese acto de alcance particular. Espero que me hayan entendido. Vamos a ver entonces la vía más utilizada para la impugnación, que es la vía de los recursos administrativos.
los recursos son medios de impugnación de actos administrativos, y lo que se pretende a través de estos medios de impugnación es defender los derechos de los particulares, ¿sí? Ya vimos que existen diferencias amplias entre los recursos, las reclamaciones y las denuncias administrativas. Hay varios recursos, vamos a ver básicamente tres: el recurso de reconsideración, el jerárquico y el recurso de alzada. El recurso de reconsideración es el recurso que utilizamos para impugnar un acto administrativo con la finalidad de que el mismo órgano que dictó el acto lo reconsidere. Si vamos a un ejemplo muy simple, les diría, en el caso de ustedes, su profesor o profesora de trabajos prácticos les pone una nota al trabajo que ustedes realizaron. Ustedes consideran que esa nota no es justa porque el trabajo que realizaron merece más nota. Entonces, le piden a su profesor que revise esa nota, que reconsidere la nota en virtud de lo que ustedes le van a dar como prueba. Le van a mostrar y le van a decir, por esta razón, fíjese, profesor, yo presenté este trabajo de esta manera, justifiqué de esta manera. Y la escala, según el estatuto de la universidad, dice que yo puedo tener un 8. Reconsidere mi nota, por favor. Eso sería un ejemplo muy simple. En el caso de la administración, puede suceder, por ejemplo, yo soy agente de la administración pública me envía un memorándum, ¿sí? Acto interno, pero que afecta a mis derechos subjetivos, porque me dice que me tengo que jubilar. Me obliga a iniciar mi trámite jubilatorio y resulta ser que yo no tengo la edad jubilatoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo presentar un recurso de reconsideración para que se tome en cuenta. Presento un escrito solicitando que se reconsidere la decisión porque la ley establece que la jubilación se da a partir de los 60 años y que conforme mis antecedentes yo no cumplo todavía con las condiciones para jubilar. Que reconsidere. Puedo pedir como administrado, puedo pedir una autorización para habilitar un comercio. Resulta ser que la administración me dice que no va a habilitar el local comercial por X razón. Yo puedo presentar un recurso de reconsideración para que la dirección de habilitación, discúlpenme, para que la dirección reconsidere en virtud de la prueba que le presento, la normativa aplicable, etc. Este recurso de reconsideración se puede interponer, es decir, se puede iniciar contra actos administrativos definitivos o bien actos que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión y contra actos interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho o interés jurídicamente tutelado. Es decir, el recurso de reconsideración puede presentarse contra actos administrativos que definen una cuestión que, si bien no la definen, impiden la tramitación del proceso. Por ejemplo, un acto que no decidió la cuestión, pero me dice que mi presentación es extemporánea. Yo le digo, no, es extemporánea porque ustedes tuvieron de paro. Entonces, yo no pude presentar el recurso porque no pude presentar la petición porque nadie me aceptó. Entonces, no decide la cuestión, no es definitivo, pero me impide que el proceso se tramite. Y los actos interlocutorios o de mero trámite son aquellos que deciden cuestiones que son intermedias en el proceso. Por ejemplo, la presentación de una prueba, yo pido que se admita un legajo y la administración me dice que no. Contra esos actos se puede iniciar entonces un recurso de reconsideración. ¿Qué busco? Que el órgano que dictó el acto reconsidere su decisión y lo revise,
y dicte otra resolución, impugno ese acto. Este recurso es opcional, no es obligatorio. Yo lo puedo interponer si quiero. ¿Qué hace que yo decida que sí o que no? Las circunstancias. Hay veces que necesito más tiempo, hay veces que necesito ver qué me va a contestar la administración, y eso me hace decidir si lo presento o no, o me voy directamente al recurso jerárquico, que sí es obligatorio para agotar la vía administrativa. La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que una norma expresa establezca que así suceda. El plazo es de 20 días hábiles. Yo tengo 20 días desde que conozco, desde que se me notificó el acto administrativo que quiero impugnar. ¿Sí? Este plazo es perentorio y su cumplimiento puede implicar la inadmisión del recurso. Ahora bien, me lo puede no admitir como recurso, pero como les decía, la administración lo tiene que convertir en una denuncia de ilegitimidad, como vimos anteriormente. La presentación del recurso se hace ante el mismo órgano que dictó el acto. Recuerden que hay un principio que es el informalismo a favor de los administrados, pero básicamente sí tiene que tener este recurso, quién lo presenta, por qué lo presenta, cuál es el objeto del recurso, qué se busca con ese recurso, y esos fundamentos tienen que estar claros. Una vez admitido el trámite, si la administración ve que hay estos requisitos mínimos, ¿qué tiene que hacer? Dictar una resolución. El órgano competente para resolver es el mismo órgano que dictó el acto, ¿sí? Y el artículo 85 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, de la Ley de Procedimientos Administrativos, dice, ojo, si hubo una delegación de competencias, no importa, el órgano delegado es el que tiene la competencia, la facultad para resolver. Aunque recordemos, como vimos ya en la unidad 11, que existe algo que se denomina avocación, es decir, el órgano superior siempre está en condiciones de poder abocarse cuando ha delegado. Pero eso es materia de otro tema. Los plazos. La administración tiene un plazo de 30 días para resolver el recurso, pero tenemos que tener en cuenta que si el recurso que yo presenté requiere de un plazo para tramitar prueba, mientras esa prueba se tramita, el plazo se suspende, entonces podemos extender un poquito ese plazo de 30 días. Si el recurso que presenté no es resuelto en los 30 días, o a los 30 días, que tenemos el silencio de la administración, que en este caso, como decía el artículo 10, cuando la administración expresamente se tiene que pronunciar sobre un tema en concreto, el silencio en ese caso se toma como una denegación. Y me queda libre, ¿qué cosa me queda libre? Ahí puedo optar por presentar el recurso jerárquico, ¿sí? Es una opción, presento el recurso jerárquico, espero, puedo optar por esperar, ¿sí? Y eso, puedo hacer esas dos cosas. Opto por esperar o bien presento el recurso jerárquico. Ojo que esto es a nivel nacional. Estamos viendo la normativa nacional. Entonces dijimos que este recurso de reconsideración no es obligatorio. Puedo ir directamente al recurso jerárquico. O bien, presento el recurso de reconsideración. Y la ley establece que el recurso de reconsideración, cuando es explícitamente denegado por la administración, lleva implícito el recurso jerárquico. Es decir, que si el órgano que emitió el acto ratifica su decisión, tiene que entender que ese recurso también fue admitido como un recurso jerárquico y lo va a elevar para que el superior lo resuelva. El recurso jerárquico es un instrumento fundamental en el derecho administrativo porque es el mecanismo que nos permite impugnar los actos administrativos, pero sobre todo es el recurso que agota la vía administrativa y me deja expedita, libre la vía judicial. Entonces, ¿contra qué actos puedo interponer este recurso jerárquico? Contra actos administrativos definitivos
o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o de la pretensión. No es necesario, decíamos, interponer el recurso de reconsideración, puede ir directamente al recurso jerárquico. Si se hubiera presentado un recurso de reconsideración previo, no es indispensable volver a fundar el recurso jerárquico, aunque permiten al particular ampliar los argumentos. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía, el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico y la finalidad es la revisión del acto por la autoridad superior. El plazo para interponer este recurso es de 30 días desde que el acto fue notificado. La autoridad que recepta el recurso es el mismo órgano que dictó el acto. Y este órgano que dictó el acto tiene la obligación de, en un plazo de 5 días, elevar el recurso para que la autoridad superior lo considere a ese recurso. Entonces, interpongo el recurso, ¿sí? La administración tiene un plazo de 30 días, lo interpongo a este recurso ante la misma autoridad que emitió el acto. Perdón, yo tengo 30 días para interponer el recurso jerárquico ante la misma autoridad que emitió el acto. La autoridad que emitió el acto lo eleva al superior jerárquico dentro de un plazo de 5 días. ¿Y qué dice la ley de procedimientos administrativos actualizada? Que van a ser autoridades competentes para resolver el recurso el jefe de gabinete de ministros, los ministros y secretarios de presidencia, y solamente va a intervenir el presidente de la nación cuando el acto impugnado emane del jefe de gabinete, ministro o secretario de la presidencia. El plazo, entonces, para la resolución de este recurso es de 30 días. La administración siempre tiene 30 días para resolver, ¿sí? Varían solamente los plazos que los particulares tenemos para interponer los diferentes recursos. Acuérdense que en el de reconsideración teníamos 20 días, en este tenemos 30. La administración para resolver siempre tiene 30 días, ¿sí? Contado desde la recepción de las actuaciones. Recuerden que también en este caso el cómputo del plazo puede haberse afectado si hubo un periodo de prueba y también opera de la misma manera el silencio administrativo. El recurso se tramita y se sustancia íntegramente en la sede del órgano que debe resolverlo. Se presenta ante el órgano que lo dictó, que lo tiene que elevar dentro de los 5 días. Luego, la tramitación de ese recurso se da ante el órgano superior jerárquico. Y esto es sumamente importante, que es el dictamen jurídico obligatorio. Es obligatorio recabar el dictamen del Servicio Jurídico Permanente garantizando una evaluación legal exhaustiva en cada caso. Cuando la administración tiene que resolver un recurso jerárquico, ese recurso jerárquico sí o sí tiene que ser previo a resolverse, tiene que haber un dictamen del Servicio Jurídico Permanente. ¿Cuándo interviene la Procuración del Tesoro de la Nación? Esto es un requerimiento que solamente se da cuando el Poder Ejecutivo solicita la intervención del Tesoro, de la Procuración del Tesoro, pide un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, cuando están en juego cuestiones patrimoniales que pueden afectar al Estado. Entonces, más allá del dictamen jurídico, se solicita el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación. No es poca cosa este recurso jerárquico porque decimos agota la vía administrativa. A partir de ahí el particular puede demandar al Estado judicialmente. Vamos ahora a ver el tercer recurso al que hacíamos referencia, que es el recurso de alzada. Ustedes recuerdan que vimos en la unidad 11 que tenemos una administración centralizada y luego a partir de ahí la desconcentración de los órganos de la administración y una administración descentralizada, que es cuando la administración central transfiere competencias a un ente descentralizado que tiene personalidad jurídica propia. Acá hay algunos ejemplos de entes descentralizados.
Supongo que le cambiarán pronto las siglas a FIP y acá dirá ARCA en este edificio tan antiguo que históricamente tiene esta denominación. Bueno, no tan histórico porque antes no era FIP, también tuvo su cambio. Así que supongo que la próxima vez que viajemos a Buenos Aires y paseemos por Plaza de Mayo, veremos la denominación de ARCA. Entes descentralizados provinciales, acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este ente descentralizado dicta un acto administrativo? Ese acto administrativo es recurrible internamente en ese órgano, como el sistema que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a ARCA. Una repartición de ARCA dicta un acto administrativo que me obliga a, a presentar una declaración de XX. Vamos a poner lo que sea, no importa. O me pone, sí, me obliga a la presentación de determinados papeles que en realidad yo ya había presentado. Presento un recurso de reconsideración, muy bien, ante la repartición, con jerárquico en subsidio. ¿Quién resuelve el jerárquico? El director de ARCA, que es la autoridad máxima. Entonces, ahí agoto la vía administrativa, porque presenté el recurso jerárquico ante la autoridad máxima de ARCA. ¿Qué dice la ley? Ante los actos definitivos que dictan los directores, las autoridades superiores de los entes descentralizados, tenemos agotada la vía administrativa. Discúlpenme, voy a hacer algo que no es para nada didáctico, pero es para que lo relacionen con esto que vimos acá. Uy, me voy muy para arriba. Fíjense, agotan la vía administrativa actos emanados de órganos superiores de entes descentralizados. De eso estoy hablando. Pero dice la ley que contra tales actos, como es un ente descentralizado, todavía el particular puede ir al organismo central. Nace el llamado recurso de alzada, que es un recurso que tiene por finalidad pedirle al ente central que revise el acto dictado por el ente descentralizado. ¿Sí? Procede contra actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación, pero que son emanados del órgano superior del ente autárquico. El interesado puede optar por interponer un recurso de reconsideración, un recurso alzado, iniciar la acción judicial pertinente. ¿Por qué? Porque se puede directamente iniciar dentro de la entidad central el procedimiento administrativo. No es útil, pero bueno. O puede ir directamente con un recurso de alzada o como el recurso jerárquico agotó la vía administrativa y yo ya inicié en ARCA todo el trámite y agoté la vía administrativa, me puedo ir directamente a la acción judicial. Si yo elijo la vía judicial, es decir, no presento el recurso de alzada, si yo elijo la vía judicial ya no puedo volver a la vía administrativa. Sin embargo, si elijo la vía administrativa, luego me queda expedita la vía judicial. ¿Quién resuelve este recurso de alzada? El jefe de gabinete de ministros, los ministros o secretarios de la presidencia, según la competencia que corresponda, porque según el ente que, contra el cual, o sea, según la competencia que tenía el ente que dictó el acto. El recurso de alzada se interpone también ante el mismo órgano, ante el mismo ente autárquico que emitió el acto impugnado. Tiene este ente la obligación de elevarlo a, puede ser el jefe de gabinete de ministros, ministros secretarios de la presidencia, y van a resolver, como decíamos, el jefe de gabinete de ministros, ministros o secretarios de la presidencia. Bueno, ahí están los plazos, ¿sí? Acá el plazo para interponer el recurso es de 15 días. La elevación de 5, la elevación, no cambia, la elevación y la resolución del recurso no cambia nunca. Lo que cambia es el plazo que tenemos los particulares para interponer el recurso.
insisto, reconsideración 20 días, em, jerárquico 30 y este 15 días, ¿sí? Y también se puede configurar el silencio administrativo y quedarnos expedita la vía judicial. Ok, llegamos a la vía judicial. Llegamos a esto que la Ley de Procedimientos Administrativos nos dice. Los actos de alcance particular y los actos de alcance general se pueden impugnar judicialmente. Lo que pasa es que hay todo un procedimiento administrativo previo que requiere que realicemos esto para que nos quede expedita la vía judicial, para que nos quede libre la vía judicial. Y nos establece las excepciones, es decir, nos dice cuándo no es necesaria todo este procedimiento, cuándo no es necesario el reclamo previo o cuándo no es necesario agotar la vía administrativa. ¿Qué nos dice la ley? El sistema argentino tiene previsto mecanismos especiales para, entonces, impugnar los actos administrativos que son ilegítimos o lesivos para los derechos de los particulares. El artículo 25, fíjense cómo vamos en orden, de la ley establece un plazo de 180 días hábiles judiciales para interponer la acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos. Es decir, agoté la vía administrativa, tengo 180 días hábiles judiciales, es bastante más que 6 meses, porque no sé, justamente como son hábiles judiciales, no entra la feria judicial, los feriados, sábados, domingos, no se cuentan. Son 180 días hábiles judiciales. ¿Sí? En los casos de actos de alcance particular, ese plazo comienza a correr desde la notificación al interesado. En el caso de los actos de alcance general, se computa desde la notificación de la denegatoria del reclamo administrativo. En caso de los actos de alcance general con aplicación individual, desde la notificación del acto. Y los hechos administrativos a partir de que hemos conocido de ese hecho. La excepción son las vías de hecho administrativa. Puede pasar más de 180 días y no hay ningún problema, porque como las vías de hecho administrativa, como su nombre le indican, son vías ilegítimas, entonces, en protección del interesado, puede pasar más de 180 días. Lo que hay que tener cuidado es con los plazos de prescripción de las acciones, pero eso es otro tema. La falta de impugnación dentro del plazo establecido no impide que el afectado plantee la nulidad del acto administrativo como defensa en un proceso judicial posterior, siempre y cuando no haya operado la prescripción. Esto significa yo no inicié la acción judicial, pero resulta ser que la administración me inicia a mí una acción y yo como defensa puedo oponer la impugnación del acto. ¿Qué es la impugnación por vía de recurso que está prevista en el artículo 25 bis de la ley? Ustedes saben, porque ya hemos visto cuando vimos servicios públicos y también cuando vimos en la primera parte de la materia eh, la normativa correspondiente a defensa del consumidor, que hay oficinas de defensa del consumidor o direcciones, depende cómo estén organizados en cada provincia o bien en la nación, por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que son organismos que nos permiten a los particulares, a los administrados y a los usuarios presentar reclamos. Esos reclamos que presentamos contra hechos u omisiones, ya sea porque, por ejemplo, no tenemos servicio de internet durante un montón de días y cuando viene la factura nos cobran. Y nosotros queremos hacer el reclamo porque no es justo que nos estén cobrando algo que no corresponde. Me voy a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que está la oficina ahí para hacer los reclamos específicos, o bien a la Oficina de Defensa del Consumidor, y esa oficina o esa dirección me dicta una resolución. Esa resolución va a ser recurrible, impugnable judicialmente a través de lo denominado recurso directo. ¿Por qué recurso directo? Porque no tengo todo el procedimiento administrativo que vimos hace un ratito. Contra la resolución que dicta esa oficina, directamente presento un recurso ante la Cámara Contenciosa Administrativa o ante el Juzgado Contencioso Administrativo, según cómo esté estructurado, depende de la provincia,
Para ello tengo un plazo de 30 días hábiles desde que me notificaron la resolución administrativa. La ley nacional establece que el órgano administrativo no puede negar la presencia del recurso judicial, ¿sí? Y lo tiene que elevar. Tiene 5 días hábiles para elevarlo. Es decir, si me dicta la Oficina de Defensa del Consumidor la resolución definitiva, yo presento el recurso judicial, que es el recurso directo, pero lo presento ante la oficina. Y la oficina es la que tiene la obligación en 5 días hábiles, dentro de los 5 días hábiles, de elevar. Al interponer el recurso, el interesado debe acompañar toda la prueba documental, debe ofrecer todas las pruebas, pero ese recurso se presenta con el formato de una demanda judicial. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, porque tengo que ofrecer todas las pruebas, tengo que fijarme cuáles son los requisitos establecidos en los códigos correspondientes para poder presentar esa demanda. En la provincia del Chaco, por ejemplo, tendría que ser una demanda de plena jurisdicción. Ahora vemos de qué se trata. Prohibición de exigir el cumplimiento de sanciones pecuniarias. La ley prohíbe expresamente que el cumplimiento de una sanción pecuniaria impuesta por el acto administrativo recurrido sea un requisito para la admisibilidad del recurso judicial. ¿Sí? Es decir, el recurso directo lo puedo presentar yo, como lo puede presentar la empresa a la que yo estoy reclamando. Si la resolución de la oficina le impuso una multa, esa multa pecuniaria, no, el pago de la misma no puede ser un requisito de admisibilidad de recurso judicial. Nos tienen que dar acceso a la jurisdicción. El artículo 26 permite al interesado iniciar la demanda judicial en cualquier momento cuando la administración guarde silencio, es decir, cuando no se pronuncie sobre una petición o un recurso administrativo dentro del plazo legalmente establecido. Recuérdense que el plazo máximo que tenemos son 180 días. Lo que es importante es que la administración va a tener 30 días para resolver. Mientras esté el plazo de la administración para poder resolver, no podemos decir que hay silencio. Hay silencio en la administración cuando se cumplieron los plazos para que ésta resuelva. Cuando yo demando por daños y perjuicios al Estado, la acción contra el Estado y las entidades autárquicas comenzará a correr para el actor a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. Por ejemplo, supongamos que iniciamos una acción solicitando la nulidad de un acto administrativo porque ese acto administrativo nos causó perjuicios graves. La sentencia dicta la nulidad de ese acto administrativo. Luego nosotros podemos iniciar, si es que corresponde, la acción de daños y perjuicios contra el Estado por ese daño que nos ocasionó. Entonces, la acción, en este caso, queda, se empieza a correr el plazo de 180 días nuevamente, a partir de la fecha en que queda firme la sentencia en que declaró la nulidad de ese acto ilegítimo que me provocaba serios daños. Yo tuve varios casos, les voy a dar un ejemplo de uno de los casos que tuve. Les voy a dar este ejemplo porque ya tengo sentencia definitiva. Un empleado de la administración pública, un empleado del Estado, fue removido de su cargo sin que medie un sumario administrativo. Iniciamos iniciamos el trámite para judicialmente se declare la nulidad de ese acto que lo apartaba de su cargo. Ganamos ese juicio por el cual pedíamos la nulidad de ese acto ilegítimo, es decir, el juez dictó sentencia declarando la nulidad de ese acto ilegítimo porque ese acto no cumplía con lo establecido en función de los procedimientos administrativos, la tutela administrativa efectiva, el que haya un sumario administrativo como corresponde. Bueno, había un montón de situaciones que se impugnaban y se pedía la declaración de nulidad. Se declaró la nulidad de ese acto administrativo y luego iniciamos la acción
contenciosa administrativa de plena jurisdicción que reclamaba los daños y perjuicios que le ocasionaron a mi cliente por esta, este acto ilegítimo que había dictado la administración. Mi cliente sufrió un surmenage muy grande y tuvo problemas físicos y emocionales en virtud de esto que le había pasado, porque lo apartaron del cargo, tenía un cargo de dirección que cobraba determinada cantidad de dinero, lo apartaron, lo dejaron en una repartición donde no le correspondía trabajar para la que no se había capacitado, y esto le causó un shock tan grande porque había trabajado ya 20 años en el mismo cargo y de repente vino una administración nueva, un gobierno nuevo, un partido político nuevo, y lo apartaron así sin más. Y bueno, entonces, primero se hizo la impugnación judicial del acto administrativo que declaraba su apartamiento, y luego, una vez terminado ese juicio, iniciamos la acción por daños y perjuicios por lo que este trabajador había vivido. No es, tuve varios casos de esto, este que les estoy contando parecidos, digamos. Ok, llegamos a la vía judicial. ¿Cómo se llama la acción judicial que me permite demandar al Estado por haber dictado el Estado actos que se consideran ilegítimos? Acción contenciosa administrativa. Fíjense que esta palabrita mágica es la que divide, la que nos marca la diferencia entre lo que es el procedimiento, más allá de que estamos ante un proceso y no un procedimiento, pero lo que nos va a marcar la distinción aquí es la palabra contenciosa, ¿sí? Estamos ante una acción, bueno, la palabra acción también ya nos está indicando que estamos en un proceso y no en un procedimiento. Es una acción judicial, por eso es una acción contenciosa, porque implica que va a haber pretensiones contrapuestas. De carácter administrativa, porque esa es la materia, no es civil, no es de familia, no es laboral, sino que es de carácter administrativo. La acción contenciosa administrativa es una acción judicial que se materializa a través de una demanda judicial en la que el particular, el administrado, expone su pretensión, que pide al tribunal que el tribunal resuelva. Entonces, ¿cuándo se habilita la instancia contenciosa administrativa? Primero ya sabemos que tiene que haber un agotamiento de la vía administrativa, ya sea porque se agotó la vía administrativa, porque hubo un reclamo administrativo previo. Estamos en condiciones. Tenemos un plazo de 180 días, dice el artículo 25, por vía de acción, un plazo de 180 días para poder presentar la acción judicial. Acá es el artículo 25 bis. 30 días el recurso directo que hemos visto, y las vías de hecho que no tienen plazo, como habíamos dicho anteriormente. ¿Qué tipos de acciones vamos a encontrar? La acción de plena jurisdicción. La acción de plena jurisdicción tiene por finalidad la protección de derechos subjetivos, es decir, el único legitimado para iniciar una acción de plena jurisdicción es el administrado al que le fueron violentados derechos subjetivos. La acción de legitimidad refiere a la protección que requieren los administrados que tienen un interés jurídicamente tutelado, que antes decíamos un interés legítimo. La acción de legitimidad tiene por finalidad proteger la juridicidad la legitimidad de los actos de la administración pública. Acciones de plena jurisdicción son, por ejemplo, acciones que tienen que ver con los daños y perjuicios, con reclamos relativos a cobro de haberes, a reconocimiento de jerarquías administrativas. Son acciones donde existe en el legitimado, en el administrado que inicia la acción, un derecho subjetivo, la facultad de exigir de la administración una determinada conducta. En cambio, la acción de legitimidad, en ese caso, el legitimado, el administrado, tiene un interés en proteger la legitimidad de un procedimiento administrativo. El ejemplo que siempre les doy es el de la licitación pública. Yo me presento a licitación pública, soy un oferente, yo no tengo derecho a exigir que me adjudiquen la licitación.
pero sí tengo derecho a exigir que se cumpla con todo el procedimiento administrativo conforme lo determina la norma para que me garanticen la legitimidad de ese procedimiento. La acción de lesividad la hemos visto cuando vimos la revocación de los actos administrativos, que se inicia solamente por el Estado, porque la acción de lesividad tiene por objeto que se revoquen actos administrativos que ya han sido notificados a los particulares, ya han tenido comienzo de ejecución, el particular fue notificado y ya ha adquirido derechos en relación a estos actos. Y el Estado no los puede entonces dejar sin efecto por su propia voluntad. ¿Qué carácter tienen estos actos? Que son actos que tienen vicios y que la administración se da cuenta del vicio una vez que ha notificado, o sea, posteriormente a la notificación del acto al particular. ¿Qué otro tipo de acciones se pueden iniciar? Acciones de amparo, ¿sí? La acción que ustedes vieron en la unidad 6, por protección de derechos subjetivos, cuando se dan los supuestos del artículo 43. El amparo por mora de la administración, que ya lo vemos, acciones que devienen de las oficinas de defensa del consumidor, que ahí tenemos los recursos directos, y las medidas cautelares que específicamente a nivel nacional, la ley 26.854 prevé las medidas cautelares que se pueden iniciar contra el Estado Nacional. ¿Qué es el amparo por mora de la administración? Es una acción que está prevista en la propia ley de procedimientos administrativos, en los artículos 28 y 29, que permite a los administrados exigir judicialmente una respuesta de la administración cuando la administración no cumple con los plazos legales. El administrado, cuando es afectado en sus derechos por la demora de la administración en contestar, puede presentarse directamente ante el juez competente solicitando que libre el juez una orden de pronto despacho. ¿Sí? Lo importante es que se haya cumplido con el plazo que tenía la administración y que ya ese plazo se torne irrazonable. Ustedes saben que como parte de la tutela administrativa efectiva, la ley ha incorporado el plazo razonable como un requisito fundamental para que tengamos una tutela administrativa efectiva. Cuando vemos que el plazo, ya que la administración se está demorando, se torna irrazonable, entonces nos permite la ley este procedimiento de amparo con la, perdón, de amparo por mora de la administración. Una vez que el administrado presenta esta demanda judicial, es una acción judicial de amparo por mora de la administración que no tiene nada que ver con el amparo del artículo 43. Una vez que lo presento ante el juez le da a la autoridad administrativa 5 días hábiles judiciales para que presente un informe. Tras analizar el informe de la administración, el juez dicta sentencia. ¿Sí? De considerarla injustificada, fijará un nuevo plazo para la resolución del trámite, pudiendo inclusive apercibir a la administración con la aprobación tácita de la solicitud en caso de incumplimiento. ¿Sí? Eso quiere decir, le dice a la administración, mire, está bien, todavía estaba en tiempo, pero ojo, cumpla en tal plazo. Y si no cumple en tal plazo, voy a considerar que usted le negó la petición al particular. Para que se pueda interponer este amparo por mora, tiene que haber un procedimiento administrativo previo, se tienen que haber agotado los plazos y el particular tiene que tener una legitimación activa. ¿Eso qué significa? Lo que les expliqué acá, la legitimación para estar en juicio, ¿sí? La habilitación procesal para estar en juicio. ¿Quiénes pueden estar en juicio? ¿Quiénes pueden iniciar un juicio contra el Estado? Aquellos que tienen o un derecho subjetivo o un interés legítimo o bien interés jurídicamente tutelado. Bueno, esto ya les decía. El artículo 29 establece que la desobediencia a la orden de pronto despacho que dicta el juez puede inclusive acarrear sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables de la demora. Por último, las medidas cautelares son las medidas en las cuales
el particular requiere al juez de una intervención urgente para que su derecho no se vea vulnerado. Son mecanismos precautorios de caución, de cautela, de cuidado, que tienen por fin un anticipo tutelar hasta que se pronuncie una sentencia definitiva en el juicio principal. Yo inicio un juicio para que se reconozca, para que le ordenen a PAMI la prestación de 3 medicamentos a favor de mi cliente. De esos 3 medicamentos hay uno que es vital, porque si no, no puede continuar con el tratamiento. Bueno, cautelarmente pido que de forma urgente ese ya se lo entreguen. Y después seguimos con el amparo, con el juicio principal. ¿Sí? Por eso son instrumentales, son temporales, son provisionales y se dictan inaudita parte. Yo presento la solicitud con determinados requisitos que prevé el Código Procesal y si yo no cumplo con esa solicitud, perdón, y el juez dicta sentencia, ordenando a la administración que cumpla. ¿Sí? Muy bien, espero que esto les haya sido útil. Cualquier cosita, nos vemos en clase o a través del aula virtual.